Mañana con 9 minutos aquí en Exitosa, la radio del Perú. 7 de octubre, justo el programa de hoy cayó 7 de octubre, pero normalmente los 8 de octubre, por lo menos en los programas en donde yo he participado, donde estoy, donde he producido, donde he conducido y bla, 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 siempre hemos tratado de recordar a nuestros héroes. Nos ha sucedido el 8 de octubre, ha pasado 7 de junio, 3 de noviembre, fecha de nacimiento de Bolognesi. Siempre hemos estado, digamos, al tanto de que la gente se entere de lo que fueron nuestros héroes. Y en este caso, el domingo cayó 8 de octubre, mañana, así que aproveché la oportunidad para invitar a Luis Enrique Cam, que es documentalista, ha hecho varios documentales, entre ellos el corresponsal del Huáscar, que lo tengo acá, que lo pude ver, bastante interesante, con bastantes versiones con respecto a Julio Octavio Reyes, que fue un periodista que estuvo en el Huáscar en la campaña del Pacífico. Estamos con Luis Enrique Cam, ya no hablo yo más. Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en la víspera del 8 de octubre y también simultáneamente con la hora, ¿no? Porque fue exactamente en esos momentos en que se inicia ya el combate de Angamos, y es a las 9:50, esa hora exacta, en donde una granada impacta en la torre de mando, en donde perece Miguel Grau y su asistente, ¿no? Diego Ferrer. El mejor héroe de la historia del Perú, peleando la punta, como se diría con Bolognesi y Miguel Grau, Luis Enrique. Bueno, es el héroe por antonomasia, pienso yo, dentro de todos los grandes héroes que tenemos. Encarna valores, no solo desde el punto de vista de su ocupación militar, naval, sino también en distintos campos, y por eso lo hace más completo la figura de Grau. Su papel como padre de familia, como esposo, como diputado, como político, ¿sí? Como representante de su pueblo, y con sus actos de magnanimidad, porque no solo Grau representa esa audacia, esa fortaleza y valentía para acometer en circunstancias de desventaja frente al enemigo, sino esos actos de magnanimidad que lo llevan a rescatar al rival vencido en las aguas de Iquique, ¿no? Que los rescata cuando en otro lugar muy cercano, la Covadonga estaban acribillando a los de la independencia. Hay en la historia del mundo, en la historia universal, un caso como este donde un tipo como Miguel Grau, que ve hundirse al buque enemigo, salve a sus náufragos y los recupere sin matarlos. ¿Hay algo que se asemeje a lo que hizo Grau? Sí, anteriormente había habido actos de magnanimidad. Pocos, porque la guerra desata pasiones muy exacerbadas, ¿no? Sí había habido casos de estos actos de rescate a náufragos de buque enemigo, pero lo que fue insólito y nunca antes se había hecho, que es el acto también de desprendimiento de Grau, es de enviar a manera de consuelo la espada y las pertenencias del comandante del buque vencido, Arturo Prat, a la viuda. Eso no había pasado. Eso no había pasado, eso no pasó. Eso es algo que lo engrandece y que pienso que nos debe enorgullecer a nosotros los peruanos, porque es un acto de humanidad. Porque todo vencedor quiere conservar los trofeos del vencido. Sin embargo, Grau tiene este acto de desprendimiento y además va acompañado de una carta de consuelo por la pérdida del esposo, ¿no? Ahora, resulta que la Armada chilena con la Armada peruana en algún momento combatieron juntos. Sí, combatieron juntos. Cuando estábamos todavía con la ocupación española. Entonces, Grau conocía a Prat. No está claro que se hayan conocido por diferencia de edad, ¿no? Prat era 10 años menor. Pero sí había habido una alianza entre Perú y Chile en la guerra del 66. Pero Grau conocía a otros marinos contemporáneos con él, y por eso él llega a decir que esta guerra es una guerra fratricida, porque el esposo de su cuñada, comandante del buque Chacabuco, Oscar Biel,
estaba en el bando rival, era el comandante de un buque enemigo. Y él decía, Dios me libre de enfrentarme o de toparme con la Chacabuco porque yo voy a tener que cumplir con mi deber y lo voy a tener que enfrentar. Y eso es parte de la historia del Perú, ¿no? Porque en el ejército realista había muchos peruanos que tenían También, familiares de enfrente. así es, era una guerra civil. Era una guerra, la guerra de la independencia fue una guerra civil. Y en este caso había mucho vínculo. Recordemos los oficiales que defendieron Arica, Alfonso Ugarte, Ramón Zavala, se habían formado en Valparaíso. Había mucho intercambio entre el Callao y el Valparaíso. Y son, como suele suceder en las guerras, motivaciones económicas, motivaciones de grupos de poder que incitaron a este enfrentamiento. Miguel Grau, entonces, el héroe máximo de la historia del Perú, por su magnanimidad y por su caballerosidad, sí, reconocida incluso por los chilenos, ¿no es cierto? Y reconocida, y además que lo he vivido. Yo estuve grabando. Para este documental, ¿no es cierto? Para este documental he estado grabando en Talcahuano. Tuve las facilidades para grabar en el Huáscar 2 días. Talcahuano es el lugar donde actualmente se encuentra el Huáscar. Cuéntanos un poco, Luis Enrique. Talcahuano es la base que está en Concepción, al sur de Santiago, en donde se encuentra el Monitor Huáscar. Es un buque museo, se puede visitar. Y para el documental me dieron las facilidades de cerrar el museo, la entrada al público por 2 días para poder grabar dentro. ¿Qué hay dentro del Huáscar en la actualidad? El Huáscar actualmente conserva las características del buque que funcionó en la guerra del Pacífico. Tiene los camarotes, las cámaras reconstruidas como si fueran de época. El camarote de Grau se conserva y aparece allí el cuadro de Grau, muchos recuerdos, digamos, que hacen referencia al comandante del Huáscar peruano, ¿no? Porque recordemos que el Huáscar, cuando se captura el 8 de octubre, se repara y pasa a ser un buque más de la Armada chilena. Combate, ¿no es cierto? Combate en Arica y viene al bloqueo del Callao. Un hecho dramático en la historia. Que nuestro mismo Huáscar nos ataque. Y para Julio Octavio Reyes, él fue el periodista a bordo del Huáscar. Por esos hechos que tiene la vida, se salva del 8 de octubre, del combate, pero regresa al Callao a reportar para el diario La Opinión Nacional, para el diario para quien trabajaba, y ve venir al Huáscar con bandera chilena. Imagínate el sentimiento de Julio Octavio Reyes, de quien vamos a hablar luego de la pausa, Luis Enrique, ¿te parece? Muy bien. Para que nos cuentes un poco la historia de Julio Octavio Reyes, que fue un periodista que estuvo en el Huáscar, sobrevivió al combate de Angamos y luego ve al Huáscar venir a atacar al Perú con bandera chilena. Cosas que tiene la guerra, cosas que pasó en la guerra del Pacífico. Vamos a una pausa, 9 de la mañana con 16 minutos aquí en Exitosa, la radio del Perú. Con 18 minutos aquí en Exitosa, la radio del Perú. Estamos con Luis Enrique Cam, documentalista que... ¿Cuánto tiempo tiene ya el corresponsal del Huáscar? ¿2 años? El 2015, sí. 2 años, ¿no es cierto? El corresponsal del Huáscar, que es la versión de Julio Octavio Reyes. ¿Quién fue Julio Octavio Reyes, Luis Enrique? Julio Octavio Reyes fue un periodista de Huacho. Huachano, acá como David Flores. Huachano, que vino a Lima y se incorporó. Ya en Huacho había iniciado su carrera como periodista en un periódico que se llamaba El Cascabel. Y viene a Lima y se incorpora al periódico La Opinión Nacional. Era el periódico, uno de los más importantes junto con El Comercio. Había otro que se llamaba El Nacional y La Patria. Eran los 4 periódicos más importantes de Lima. ¿Qué años estamos hablando más Estamos o menos? hablando de 1874. Ya, listo. Y Julio Octavio Reyes, cuando estalla la guerra, es designado por el director Andrés Avelino Aramburu para ser el corresponsal a bordo del Huáscar. Andrés Avelino Aramburu le dice a Julio Octavio Reyes: mi hermano, te vas en el Huáscar a la guerra a informarnos lo que está pasando en la guerra. ¿Qué tal comisión realmente, no? Imagínate. Los 4 periódicos tuvieron la oportunidad de designar periodistas corresponsales y se repartieron en los demás buques. El del Comercio fue a la Independencia, el de La Patria a otro buque. El Comercio se agarró el barco más bonito. Efectivamente, bueno, sí. Y Julio Octavio Reyes, por cuestiones del destino, por sus conocimientos marítimos, porque él venía de Huacho, tiene las cosas que te da la vida, ¿no? Ese privilegio de estar
a bordo del Huáscar y que el Huáscar se convierte en esa defensa del Perú después de la pérdida de la independencia. A partir de ahí, él escribe crónicas, son 21 crónicas que escribe durante la campaña naval, describiendo la vida cotidiana del Huáscar, la convivencia que hay entre los tripulantes. Son 200 tripulantes a bordo de este pequeño buque. El Huáscar tiene, para que los oyentes se hagan una idea, 60 metros de longitud, 10 metros de ancho, y ahí convivieron durante estos meses, 5 meses y medio, 200 personas. Ok, Julio Octavio Reyes entonces era parte de la tripulación. Parte de la tripulación. Y él tenía que uniformarse, poner traje de marino. ¿Cómo era su vida? Grau, con la confianza que le tiene a Reyes... O sea, Julio Octavio Reyes era pata de Grau, para decirlo de alguna manera. Era cercano a Grau, y Grau le ofrece una posición oficial dentro de del buque. Él rechaza esta designación. ¿Qué significaba una posición oficial? Significaba recibir un sueldo, significaba tener algunas ventajas, ¿no? Propias de un tripulante oficial del buque. Pero él rechaza, porque él dice, para mí es un honor suficiente pues estar aquí. Y por otro lado también no quiere poner en juego pues esa independencia que debe tener todo periodista, ¿no? Está bien. Y Julio Octavio Reyes, se sabe, Luis Enrique, tuvo miedo de estar en el Huáscar en plena guerra. Las crónicas son unas piezas de literatura extraordinarias porque él logra transmitir los sentimientos que hay en el buque. Y él dice que el momento que tuvo más miedo fue el 8 de agosto, en donde se produce una gigantesca borrasca, que el Huáscar estuvo a punto de hundirse. O sea, el Huáscar no iba a ser digamos, aniquilado por las fuerzas bélicas del rival, sino por las fuerzas de la naturaleza, porque está a punto de hundirse, y fue el momento más Tuvo temor ahí, Julio. Sí, tuvo temor, y lo dice aquí muy bien en su crónica, lo describe como todo pues se vino abajo, el buque casi se hunde por el agua que entraba, tuvieron que achicar todas estas ingresos del agua, y es lo que él dice, pues este momento pues como más de mayor temor. Sin embargo, en los combates, debe haber un temor natural, pero está ahí la bravura de los marineros, que reciben, como en todo buque o en toda batalla antes del combate, una arenga del superior, del comandante, del oficial. Y son estas arengas tan emocionantes que recoge Julio Octavio Reyes de Grau. O sea, si no hubiese estado un periodista aquí, esos detalles se hubiesen perdido. Nunca se hubiera sabido. Porque nosotros nos imaginamos, antes de un combate, el jefe va a dar una arenga, ¿no? Pero, ¿qué dice exactamente? No aparece en los partes de guerra, no aparece en el cuaderno de bitácora. Sin embargo, felizmente, hubo un periodista que sí está ahí y recoge estas arengas de Grau, que son también una maravilla. Y Julio Octavio Reyes entonces estuvo en el combate de Iquique el 21 de mayo. Él estuvo y él fue testigo de lo que hizo Grau en esa oportunidad, ¿no es cierto? Sí, estuvo en toda la campaña naval, salvo el combate de Angamos, que los días previos están en Iquique. Él baja a dejar correspondencia y regresa antes de lo acordado, pero habían dado anuncios que venían buques chilenos, el Huáscar tiene que zarpar y se queda con 2 guardiamarinas en el puerto, y no sabían que ese era el viaje final. O sea, Julio Octavio Reyes se perdió la partida del Huáscar hacia lo que fue finalmente el combate de Angamos, por una cuestión de que él tenía que ir a puerto para poder enviar lo que estaba enviando para el periódico, básicamente. Sí, así es como Eso lo salvó. Eso lo salvó, sí. Bueno, también en el combate de Angamos no mueren todos. O sea, de los 200 tripulantes aproximadamente son 60 los fallecidos, 140 son los sobrevivientes. Fueron tomados prisioneros. Fueron tomados prisioneros, fueron llevados a San Bernardo, y luego, en el mes de diciembre del 79, hay un canje de prisioneros con los prisioneros que habían sido tomados por parte de la escuadra peruana de la Esmeralda, y también del transporte Rímac. Es otro gran hecho importante dentro de la campaña naval del Huáscar, la captura del buque Rímac. Son 250 plazas, o sea, 250 tripulantes con armamento, con correspondencia,
250 caballos que llevaba este transporte chileno capturado por la Unión y por el Huáscar. Julio Octavio Reyes, ¿qué hacía? ¿Qué escribía? Escribía crónicas, hacía, digamos, un detalle de lo que él vivía y lo que veía en la tripulación. ¿Hacía entrevistas Julio Octavio Reyes? ¿Qué cosa es lo que escribía? Bien, lo que escribe Julio Octavio Reyes es lo cotidiano, lo que va pasando cuando llegan a puerto, con quién se encuentran. También denuncia que en un puerto que llegan antes del combate de Iquique, es que el centinela de puerto se había quedado dormido, ¿no? Pues da ese detalle. Pero también da detalles del combate mismo, cómo se produce el combate, cuál es el escenario, el ambiente, las conversaciones que tiene. O, por ejemplo, cuando muere un oficial durante alguno de los combates, cuáles fueron sus pertenencias, qué novela estaba leyendo. Detalles de ese tipo, que para la gran historia no son tan importantes, pero para los interesados en las historias humanas, en lo que se llama la pequeña historia, que finalmente arma todo el relato, es muy valioso. ¿Tú cómo te interesaste por Julio Octavio Reyes? ¿Cómo es que supiste de su existencia? Porque uno en el colegio nadie sabe quién es Julio Octavio Reyes. Estoy seguro que mucha gente nos está escuchando ahora y no saben que hubo un periodista que estuvo con Grau durante toda la campaña casi del Pacífico, se salvó de no estar en el combate, hagamos un día como mañana. Y no lo sabemos, ¿no? O sea, si no existía ese Luis Enrique Cam en estos momentos, no sabríamos quién es Julio Octavio Reyes. ¿Cómo te interesa? ¿Cómo te enteras que él existe, que él existió? Bueno, leyendo la biografía de Grau, escrita por el doctor José Agustín de la Puente, él menciona en un párrafo lo que había destacado el corresponsal a bordo del Huáscar. En un párrafo, Julio Octavio Reyes. Sí, menciona un detalle. Y eso llamó para mí poderosamente la atención. ¿Quién es Julio Octavio Reyes? ¿Quién es Julio Octavio Reyes? Ok. Y hice lo que tú, el amigo del Switch, cualquier persona que nos está escuchando haría. Va a Google, a Internet, a ver ¿Y qué salió? más información. Y había muy poca información. Lo que había principalmente era un discurso dado por el doctor Héctor López Martínez en el año 89 sobre Julio Octavio Reyes. Más que eso no había. ¿Quién es el señor López Martínez? El doctor López Martínez es un historiador, principalmente de la historia naval del Perú. Ok. Entonces, voy a la fuente directa en la Biblioteca Nacional a revisar los ejemplares de la opinión nacional durante la campaña naval, durante la guerra. Y encuentro las crónicas de Julio Octavio Reyes y me emocioné de leerlas. Porque pero claro, Luis Enrique, cualquiera que haga ese trabajo se emocionaría hasta las lágrimas. Encuentro lo que escribió el mismo Julio Octavio Reyes. Durante la campaña naval, en ese contexto bélico. Entonces yo pienso, digo, esto es un material muy importante para llevarlo a un documental. Conocer a Grau y a la tripulación del Huáscar a través de la mirada del periodista a bordo. Pero entonces cuando yo estoy armando la historia del documental, caigo en la cuenta de que va a haber mucha gente que va a querer saber más, porque en el documental, que dura 70 minutos, no puede entrar pues las 21 crónicas que dan 300 páginas. Entonces digo, bueno, será un buen proyecto paralelo compilar estas crónicas en un libro. Entonces salió este proyecto doble, ¿no? El documental por un lado y el libro que reúne todas las crónicas de Reyes. Y entonces para mí fue una satisfacción muy grande pues, de poder poner al alcance del público la fuente original, que es este periódico. ¿Y qué cosa exactamente dice Julio Octavio Reyes en estas 21 crónicas que me acabo de enterar? Son casi 300 páginas, escribía bastante Julio Octavio Reyes. Sí. No pensé que era tanto, de verdad, no tenía ese dato que era tanto. Son 5 meses y medio de campaña. ¿Y qué dato encuentras tú que no sabíamos los peruanos que ha escrito Julio Octavio Reyes sobre Miguel Grau? Bueno, hay muchísimos. Por ejemplo... La que más te acuerdas, la más resaltante en todo caso. Bueno, cómo muere Prat, por ejemplo. Es un debate de las circunstancias en cómo muere, y Julio Octavio Reyes menciona cuáles fueron las circunstancias, que él aborda y recibe un tiro de un marinero que le da en la cabeza y lo elimina, ¿no? Pues en la cubierta del Huáscar. O
O sea, Prat muere dentro del Huáscar. Dentro del Huáscar. Combate de Iquique. De Iquique, así es. Entra, abordan los chilenos el Huáscar y dentro del Huáscar a Prat le meten un balazo en la cabeza. Así es, un marinero. Eso lo cuenta Julio Octavio Reyes porque él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Y además da el nombre, en otra crónica posterior, de quién fue este marinero, que fue Portales, apellida Portales. Que murió en el combate de Angamos, ¿o no? No, él se salva, Portales se salva. Y luego viene a Lima con el canje de prisioneros. Otro hecho importante es que Grau, antes del combate de Angamos, en ese viaje que está ya la última etapa de Reyes, tiene una premonición de que el final se acababa. Y él lo dice así. Le dice a Reyes, Miguel Grau, que se siente triste y no sabe por qué. Y Reyes dice que los demás se sorprendieron porque siempre Grau esbozaba una sonrisa en los labios. Era un tipo con buen humor. Pero Dicharachero, sí, bonachón. Era una persona buena. Lo describen realmente la personalidad de Grau. La personalidad de Grau. Pero esa noche, dice Reyes, lo vio apesadumbrado, melancólico y no sabía la causa. Y todos los demás oficiales se dan cuenta y les extraña. Llegan a Iquique y se produce este hecho de que él baja a dejar la correspondencia y el Huáscar zarpa. Y entonces en su crónica final, Reyes, describiendo cómo fue el combate de Angamos a través de los testimonios de los que vinieron de la corbeta Unión, que fue la que se salvó, él describe esto, ¿no? O sea, describe que Grau había tenido esa premonición. Cosas que si no hubiese estado un periodista a bordo, no nos hubiésemos enterado, ¿no? Esta historia es apasionante, realmente. No sé si estarán enganchados a los oyentes y televidentes exitosos a la radio del Perú con respecto a lo que finalmente fue una de las partes más importantes de nuestra historia, el combate de Angamos, el combate de Iquique y lo que fue la figura de Miguel Grau. Miguel Grau, Miguel Grau Seminario, uno de los héroes más importantes de la historia del Perú. Acá ha venido Luis Enrique Can, me ha traído un libro. Y ahí ya sabe pues que me gustan estos libros de historia. Me ha venido, me ha atarantado, me ha dado un libro acá de Grau. ¿Este libro de qué trata, Luis Enrique? Es un libro editado por la Marina y Telefónica sobre la biografía de Miguel Grau. Es un libro que se distribuye en colegios principalmente. Eso es lo que se tiene que hacer. Sí, es lo que se tiene que distribuir hacer. En colegios. Yo he conversado con un amigo y me dice, Luis Enrique, cuando yo estaba en el colegio teníamos el curso de formación premilitar y todas las semanas teníamos que salir a exponer la historia de un héroe. Todas las semanas. Imagínate, qué bonita experiencia. Yo no sé si lo sigan haciendo ahora, pero... Te aseguro que no. Si no lo están haciendo, lo deberían hacer, porque es parte de nuestra identidad, Quique. O sea, no podemos llamarnos peruanos si no conocemos la historia de nuestros héroes. Ahora que nos acercamos al Bicentenario. Vamos a una pausa aquí en Exitosa la Radio del Perú. Continuaremos con Luis Enrique Cam, con sus llamadas. ¿Qué sabe usted de Grau finalmente? ¿Qué sabe del combate de Angamos? ¿Usted sabía que existía un periodista que reportó y finalmente nos dio luces a todos, luego del documental también de Luis Enrique Cam, sobre la personalidad final para conocer cómo era Miguel Grau en la vida diaria, en la guerra, en la dramática guerra del Pacífico? Vamos a una pausa y volvemos aquí en Exitosa la Radio del Perú. Volvemos. Pero que en el caso de Grau no olvidaron jamás que estaban frente a personas. Ese sentimiento de Grau es inmortal. La campaña naval que desarrollan los buques peruanos, especialmente el Huáscar, la Unión y otros buques más también, es realmente sorprendente, ¿no? Porque si Chile tenía 2 blindados de 3.500 toneladas, 560, buques modernos que tenían 2 ejes. 2 ejes quiere decir que usted tiene 2 hélices para maniobrar. A los pocos días del combate naval de Iquique, el 26 de mayo, el Huáscar entra a Antofagasta, donde estaban algunos buques de la Armada chilena, y la misión que tenía
Grau era cortar los cables submarinos de telégrafo para así cortar la comunicación y el informe de movimientos. Julio Octavio Reyes en sus crónicas, incluso en su primera correspondencia que él señala, dice que su interés es proporcionar información verdadera, información que interesa a los lectores. 9 de la mañana con 37 minutos estamos viendo unos fragmentos de lo que fue el documental del año 2015, El corresponsal del Huáscar, la vida de Julio Octavio Reyes, un documental de Luis Enrique Cam, que lo tengo acá en mis manos, me lo obsequió ya 2 años que me lo obsequiaste, lo vi con mucha avidez, es interesantísimo. ¿Esto se puede adquirir, Luis Enrique? Sí, están en la librería El Virrey de Miraflores, se puede adquirir. ¿Cuánto te cuesta, cuánto te vale y por qué tan caro? 20 soles. Está. 20 soles por no saber, por leer la historia, por ver la historia de Julio Octavio Reyes, yo creo que es interesante, ¿no es cierto? Porque tú además has hecho otros documentales, el de Bolognesi también. El Bolognesi, sí, y aprovecho la oportunidad para anunciar que el 17 de octubre, el martes, se va a proyectar el documental Corresponsal del Huáscar en el Museo Casa Miguel Grau del centro de Lima. O sea, este documental va a ser proyectado. Proyectado a las 10 de la mañana, además después va a haber un conversatorio. ¿Tú cómo vives esta fecha, el 8 de octubre? Bueno. Conociendo todo lo que has leído y con todo lo que has investigado, tienes un sentimiento, me imagino, casi familiar, ¿por qué no decirlo, no es cierto? Sí, la verdad que sí, Quique, porque además de leer las crónicas y leerlas con tanto detenimiento para el documental y para el libro, y de haber visitado además el monitor Huáscar y de haber conversado con los descendientes de Grau, es realmente especial para mí estas fechas, igual que la oportunidad que tuve de hacer el documental Bolognesi, de conversar con los descendientes, estar en Arica, estar en El Morro, son sentimientos muy fuertes para mí. Te llegan a mover las horas del 8 de octubre. Sí, yo la verdad que... Te llegas a conmover, para decirlo de alguna manera. Yo quiero agradecer también, mañana estaré presente en este homenaje que se hace todos los 8 de octubre en la Plaza Grau del Callao, y recordar esa hora, 9:50 de la mañana, ¿no? En donde este grupo de peruanos que salieron a defender todo un territorio de un país, y no solo del Perú, sino también de Bolivia, abandonados pues por los que tuvieron que darle soporte, los que tuvieron que darle ayuda, estuvieron ahí dando el pecho y perecieron. Ese recuerdo es inmortal. La triste historia del Perú, siempre abandonados por nuestras autoridades. Lo he podido palpar en el Corresponsal del Huáscar, en el documental que hiciste de Bolognesi, en la película de Hoganes, de Gloria del Pacífico. Siempre llegamos y arribamos a la misma conclusión. Nuestras autoridades siempre nos han abandonado a nuestra suerte, y en este caso en la Guerra del Pacífico. Los políticos que se enfrentan entre sí, eso lo vemos en la guerra con Chile, o sea, esa división que hubo en la clase política finalmente fue nuestra perdición. 9 de la mañana con 40 minutos, llamadas al 467-4499-251-9422. Estamos con Luis Enrique Cam, documentalista que plasmó en este documental, valga la redundancia, si es que vale, el corresponsal del Huáscar, la vida de Julio Octavio Reyes. Julio Octavio Reyes, un periodista que estuvo en el Huáscar y que plasmó los últimos tiempos del almirante Miguel Grau. Mañana 8 de octubre, 138 años del combate de Angamos, donde Miguel Grau pasó a la historia y pasó a convertirse en uno de nuestros héroes máximos del Perú, y héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú, y héroe reconocido. En eso no pueden mentirnos los chilenos, porque ellos saben perfectamente quién fue Miguel Grau, el caballero de los más reconocidos hasta por ellos. En eso no pueden engañarnos. No, por supuesto que no. Tenemos llamadas en Exitosa, la radio del Perú. Hola, buenos días. Aló. Buenos días, señor. ¿De dónde me llama? Acá de Ate Vitarte. Ate Vitarte. ¿Su nombre, señor? Sergio. Sergio, cuéntenos, ¿qué opina usted? ¿Cómo vive finalmente usted? ¿Se enteró de estas cosas de Grau? ¿Usted ha tenido la oportunidad de investigar más de lo que se le enseñó en el colegio? Cuénteme. Mira, la historia ahorita, lamentablemente, por estos gobiernos que ya están haciendo olvidar todas nuestras historias hermosas, como de nuestros combatientes que han luchado por nuestra tierra, ahora ya nos estamos olvidando, porque el día del campesino, ya todos los valores que antiguamente que
28 de 24 de junio, día de combate 2 de mayo, todo eso, ya no estamos perdiendo, amigo. Estamos perdiendo nuestras fechas históricas, me quiere decir usted. Claro, amigo, y a mí, mira, Quique, tú eres lo máximo, yo te estoy escuchando ahorita, y tú eres más campeón que todos los periodistas que estoy escuchando a ti, todo eso, o sea, que tú cuando hablas, eres como gente de barrio, gente de pueblo, tú tienes una manera de entrar a la gente, yo te estoy escuchando, mucho que ya o sea, y tú eres realista, te habla lo que es ¿cómo se llama? Del Perú. Ahora lamentablemente los chilenos nos han invadido. ¿De qué vale que tanto Perú haya muerto para que ahora nos estén invadiendo, nos dominen acá, ¿no? Con la luz, con el teléfono, los supermercados, los bancos. O sea, Miguel Grau muerto, ¿por qué? Por las puras empezó a Miguel Grau. Y tanto Alfonso Ugarte, señor Bolognesi, tanta gente que se ha sacado adelante por la patria para que, y ahora vienen nuestros presidentes, le dan las tierras con las concesiones a chilenos, que está mal así, viejito, o sea, así no, estamos mal, el Perú está mal, amigo, está mal, y te felicito. Pero mi estimado, tenemos la posibilidad de cambiar esta realidad. Incúlcale a tus hijos que lean, preocúpate tú porque sepan quién fue Grau, preocúpate tú porque sepan quién fue Bolognesi y las cosas van a ir cambiando. Yo tengo un hijo de 7 años. Yo le he hablado a mi hijo de Bolognesi, lo he llevado a ver la película Gloria del Pacífico, le he hablado de Grau. Él es testigo de una cuestión que me pasó hace un año y medio. En el Callao, en Chucuito específicamente, había un monumento de Miguel Grau, Luis Enrique Campos. No sé si te enteraste de esto, pero bueno, te lo cuento. Como es un monumento que puso la municipalidad, la gente pasaba ahí, está como sentado en un banco, Miguel Grau, con una bitácora en la mano. Y la gente, tú sabes como la gente en el Perú, ¿no? Se toma fotos en cualquier lugar. Entonces se habían sentado en el brazo de este monumento de Grau y lo habían roto. Entonces Grau permaneció manco, la estatua, evidentemente, la imagen que refleja a Miguel Grau, permaneció rota por mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces yo decía que los vecinos de acá no se pueden preocupar por llamar a la municipalidad y avisarle de este problema. Entonces un día fui y le tomé una foto. Y lo publiqué en redes sociales, lo publiqué en el medio donde trabajaba. Pasó casi una semana y tuve por fin eco, porque estuve fastidiando. Y yo le conté eso a mi hijo, mira, él es Miguel Grau, fue el héroe que estuvo en el combate de Angamos y no puede ser posible que los peruanos no puede haber desidia, no nos podamos preocupar por recordar bien su imagen. Entonces mi hijo quedó contento. Y si yo no he combatido en una guerra, por lo menos he podido enseñarle a mi hijo chico quién fue Miguel Grau y que él se acuerde que en algún momento ese monumento, que ahora ya está entero, porque lo arreglaron, lo refaccionaron, la Municipalidad de Callao lo arregló, pero no lo arreglaba ni la gente de la Marina que pasa por ahí, ¿me entiendes? Esa era mi discusión. No, yo me uno a lo que ha dicho el oyente, Quique, de felicitarte y felicitar a la radio por dar espacio a estos temas que no se dan. En otros medios, los temas patrióticos, ahora que estamos en la víspera, nos preguntamos cuántos medios abordan la figura de Grau, la figura de los valores que encarna, y contados con los dedos de la mano. Por supuesto, a mí hasta me cuestionaban estos temas. Hasta terminaron votándome por yo proponer temas de Bolognesi y de Miguel Grau que no vende. Claro, pues acá vende el esto es guerra, la bronquita, la cosa chabacana, el día de la papa rellena, el día del frijol colado, ese tipo de cosas venden. Y estas cosas que tenemos que valorar, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos esto, que ¿por qué no va a vender? Hay que enseñarlo. Vas a ver cuando tú leas de verdad la historia de Grau y de Bolognesi, te va a apasionar y te vas a sentir identificado. Se los aconsejo a ustedes, padres de familia, muchachos que me escuchan, que se enteren un poco más. No me crean a mí, busquen las fuentes. Entérense, para que vean que las cosas que nos enseñaron en el colegio no están completas. Hay cosas que deberíamos de saber más los peruanos, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y esa misión tan importante que tienen los medios de comunicación, ¿no? De educar, de entretener sanamente, y que se está haciendo ahora en este programa, y que si no vende o no vende, pues mira, hay cosas más importantes que el dinero. Y no vende, tú tienes que tener la capacidad de hacer que tu tema del Perú venda. Hacerlo atractivo al público, exactamente, es verdad. En eso consiste el trabajo, en eso reside el éxito. Sí, y además recurrir pues a lo fácil, lo hace cualquiera, ¿es verdad? ¿No? Entonces, mira, aquí hay buenas historias que bien contadas llegan al público, emocionan, y lo hemos podido ver con como tú mencionas, el trabajo de Juan Carlos Oganes en la película Gloria del Pacífico, con los documentales. La gente salía, mira, yo he tenido oportunidad de presentar el documental Corresponsal del Huáscar en la Biblioteca Nacional
del Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, ante público chileno que aplaudió la figura de Huáscar. Porque tú te has regido en la historia y la historia no ha mentido, no mentirá. Y además he recurrido a fuentes chilenas, que en el documental aparece historiadores chilenos que reconocen la actitud. Es que, como tú decías, no se puede negar lo evidente. O sea, los náufragos salvados por Grau después del combate de Iquique registraron lo que vivieron después en sus memorias. O sea que no hay forma de refutar estos hechos. Yo en algunas discusiones que he tenido con algunas personas a lo largo de mi vida me decían, pero Grau, te voy a decir lo que me decían, no lo digo yo, me lo decían y era una forma de discutir. Pero Grau no debió salvar a los chilenos. Que se mueran. Es un síntoma de debilidad lo que hizo Grau. ¿Tú qué le responderías si alguien te dice eso? Bueno, que incluso en la guerra el ser humano debe aspirar a eso, a ser un ser humano. O sea, el odio, la venganza, son antivalores que degradan a la persona. La misericordia, el perdón, la solidaridad lo engrandecen. Ahora, si una persona recrimina o va a cuestionar esos actos, bueno, ¿qué te puedo decir? Déjame decirte, Luis Enrique, que si yo hubiera estado en la posición de Grau, yo no hubiera salvado ni un solo chileno. Yo los hubiera fusilado a todos ahogándose en el agua y no hubiera recogido ni un cadáver. Y Prat, me importa Prat, o sea, eso es lo que yo hubiera hecho. Eso engrandece más a Grau porque uno reaccionó diferente al común de cualquier peruano en ese momento. Difícil, ¿no es cierto? O sea, la guerra, como decía anteriormente, desata las pasiones más bajas del ser humano. Pero de una forma paradójica también rescata lo más grande. Y eso es lo que pasó el 21 de mayo con Grau y esa actitud. Que hay que decir que lo dice el cronista cuando Grau ordena el rescate de los náufragos para sorpresa de los oficiales. Totalmente sorprendidos. Sorprendidos. Oficiales peruanos. Oficiales peruanos. ¿Qué le pasa a Incluso los mismos náufragos chilenos se sorprenden. Porque ellos esperaban lo que tú mencionas, que pudo haber hecho cualquier otra persona. Que los fusilen en el agua. Que los fusilen en el agua, o al menos que los abandonen. Eso no hace Grau, y eso lo hace grande, y eso lo hace perenne, y eso lo hace universal. 9:49, Historia del Perú, aquí en Exitosa, la radio del Perú. Llegamos a todos los rincones, llegamos a Tacna, que estas noticias y este tipo de temas los enfervoriza. Déjeme decirle que yo, cuando hacemos estos temas de historia del Perú, a mí me gusta porque podemos decir lo que uno siente, ¿no es cierto? Y uno siente y dice las cosas porque las sabe. Por eso que yo les pido a todos que sepamos más de la historia del Perú para poder sentir más lo que vivieron nuestros antepasados en la Guerra del Pacífico. Vamos a una pausa, la última pausa aquí en el programa 9:49. Volvemos con Luis Enrique Cam, aquí en Exitosa, la radio del Perú. Son las 6 de la mañana, menos 25 minutos, y reina a bordo gran excitación. El comandante sobre la cubierta dirige la palabra con enérgico entusiasmo a la dotación formada en 2 filas. Sus sencillos pensamientos, impregnados de verdadero patriotismo, conmueven y entusiasman a sus subordinados. Tripulantes del Huáscar, ha llegado la hora de castigar al enemigo de la patria. Y espero que lo sabréis hacer, cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptao y 2 de Mayo. ¡Viva el Perú! Los jefes, oficiales, tripulantes y guarnición repitieron las últimas palabras con febril entusiasmo, agregando: ¡Viva el comandante del Huáscar! La banda de guerra toca por un instante Diana y enseguida se deja oír el terrible toque de zafarrancho de combate. Volando todos a sus respectivos puestos. Los oficiales, marineros, grumetes, soldados, todos, en fin, hasta los guardiamarinas de 15 a 16 años, casi niños, se abrazaban llenos de entusiasmo y corrían a sus puestos con una entereza espartana. ¡Exitosa! El comandante Grau, desde su puente, sigue con los anteojos los menores movimientos del enemigo. Dirige con ansiedad su mirada hacia Iquique, que pronto presenciará indudablemente terribles escenas. A su derecha está el capitán de fragata, Melitón Carvajal, y a su izquierda, el ayudante del comandante, teniente primero, Diego Ferré. Sobre la cubierta de popa, el oficial de señales y de rota, teniente segundo, Jorge Velarde, y su ayudante, el guardiamarina, Grimaldo Villavicencio.
Bajo de esta misma cubierta se encuentra el capitán de la guarnición, Mariano Bustamante, con sus subordinados, y Francisco Retes al lado de la ametralladora. En la cámara de oficiales, los médicos doctores Santiago Tábara y Felipe Rotalde, y el practicante de último año de medicina, José Ignacio Canales, los mayordomos, maestros de víveres y mozos de cámara. Sobre la mesa están acopiadas hilas, vendas, medicinas, instrumentos y luces. Parecía aquello un anfiteatro de hospital. Su aspecto es imponente. Las máquinas tienen como primer contramaestre a Nicolás Dueñas, como el corresponsal, servidor de Todo lo ustedes. que estamos escuchando es lo que escribió Julio Octavio Reyes en el momento en que se iba a producir ya el combate de... Esos momentos previos al combate, la arenga de Grau y la disposición de los oficiales antes del combate, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las ubicaciones de oficiales que muchos de nosotros los conocemos solo porque llevan el nombre en una calle, una avenida, una plaza, pero no sabemos quiénes son realmente, ¿no? De un colegio, por ¿No? ejemplo, Melitón Carvajal. O Santiago Tábara, ¿no? El médico del Huáscar, o Ignacio Canales, el ayudante. En el Huáscar iba todo el Perú, Quique, porque Grau era piurano, Carvajal o Palacios era de Lima, Canales era de Ayacucho. Había de todo. Grumete Medina. El Grumete Medina, que era del Callao. Portales era tagneño. Era la representación del Perú, iba en el Huáscar. 467-4499, 251-9422, llamadas sobre lo que tú sabes de Miguel Grau, si de verdad consideras de que tienes que seguir investigando para que sepas un poco más de la historia del Perú. Mañana, 8 de octubre, 138 años de la inmolación del almirante Miguel Grau. Hola, ¿qué tal? Exitosa, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor, ¿cómo está? De San Martín de Porros. Señor, su Yo nombre. soy un novenario. Señor, cuénteme usted, ¿qué sabe Sé la usted? historia de la guerra del Pacífico. Y ahora me da mucha pena que un congresista de Fuerza Popular o Fuerza para Pelear haya dicho, y es marino todavía, un señor Tubino, que para el 2021 hay que rogarle a Chile que nos preste el Huáscar para celebrarlo acá en Lima. Pero una cosa, yo no creo que haya tenido, Es una traición señor, a nuestra patria. a ver, un ratito, Sobre todo un marino. señor, Gracias. yo no creo que haya tenido el almirante Tubino mala intención en este pedido. ¿Usted cree que sí? Yo creo que no. Lo que sí, yo no pediría nada. El almirante Tubino lo debe haber hecho con buena intención. ¿Tú qué opinas de este tema? Bueno, ¿El Huáscar debería de venir para el Bicentenario al Perú o no? ¿Que nos lo presten un rato? ¿Te parece? ¿Descabellado? yo lo que creo es que hay que respetar la memoria de Grau y su decisión de que si él no volvía victorioso, el Exacto. Huáscar no debería volver. Es un trofeo de guerra, además de Chile. Que se lo queden los chilenos, es de ellos. Ellos nos lo ganaron. En buena lid en la guerra. En buena lid, ¿sí? O en todo caso que se hunda, ¿no? Pero este pedido se expone a que se produzca una respuesta de rechazo, y eso es peor. Sí, pues, yo no le veo mala intención, déjame decirte, de verdad. No le veo mala intención a lo que dijo el almirante Tubino, déjame serte sincero. Yo no he escuchado las declaraciones de la Sí, lo dijo hace algún tiempo. Pero en todo caso, el solicitar... Lo leí. Solicitar un préstamo a exponerse a un rechazo, una respuesta de rechazo, no es prudente. Pero yo no he escuchado la... Ok. Lo digo en general, ¿no? Queda claro. 467-4499, 251-9422. Llamadas con respecto. Mañana, 8 de octubre, 138 años de la inmolación del almirante Miguel Grau, uno de los héroes máximos del Perú. Hola, ¿qué tal? Exitosa. No. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Aló, buenas, habla Jorge de San Miguel. Jorge, ¿Aló? ¿cómo está Jorge? Lo estamos escuchando, Jorge. ¿Qué tal? Sí, por favor. Siempre que se habla de Grau se habla de dos cositas nomás. Se habla de la Esmeralda y se habla de Angamos. No se habla de las tres campañas intermedias donde Grau realmente ahí sí cometió hasta actos de insubordinación. ¿Por qué? Porque el presidente Prado le ordenó a Grau que destruya en Antofagasta las cisternas de agua y la máquina condensadora de agua para dejar sin agua al ejército invasor. Y Grau no quiso, no es que no pudo, él en su parte puso. Lo pude hacer, pero no lo hice porque no quería lastimar intereses neutrales. O sea, ahí incumplió una orden, fue insubordinación, y eso causó mucho daño al Perú.
y en realidad favoreció a Chile. Exactamente igual como en Iquique. En Iquique el Huáscar se enfrenta con la Matías Cousiño, con la Carbonera que traía armas y todo, y no la quiso hundir. Dijo, les doy media hora para que... Y la Matías Cousiño dijo, no, estamos autorizados a venir, y se largó. Y no pudo hundir. Y en ese momento ya se enfrentó con la Magallanes, que era una corbeta de madera, una cañonera de madera, y no pudo con la Magallanes. ¿Por qué? Porque los cañoneros del Huáscar no estaban bien entrenados, eso también es historia. Entonces, son 3 intervenciones donde el Perú no logró nada, y pudo hacerlo. En Antofagasta, las 2 veces que entró a Antofagasta, tenía a la Covadonga, a la Magallanes, a la Ptao, ahí en el muelle, y no quiso hundirlas, solamente le disparó un par de tiros y no las quiso hundir, no destruyó las cisternas de agua. Pudimos ganar con eso, pudimos ganar 6 meses de la guerra, pero no la quiso hacer Grau. Celebro que usted sepa de esto, de la historia de Grau. ¿Qué opina sobre esto? Sí, bueno, son varios temas que ha mencionado el señor. Primero que la superioridad de la escuadra chilena frente a la peruana después de Iquique con la pérdida de la independencia, hacía imposible que el Huáscar derrotara a la escuadra chilena. O sea, el gran mérito de Grau es prolongar por casi 6 meses la campaña naval cuando la escuadra chilena la pensaba que le iba a resolver en 2 semanas. Lo que nos dice el señor es cierto. De las cosas que ha dicho, algunas son ciertas, otras no. ¿Cuál no es cierta? Primero, ¿Sí subordinó Grau? No. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia. No hay una evidencia histórica que le hayan ordenado el destruir las cisternas de agua de los puertos y de los puertos indefensos que encontró. Lo que sí es cierto y lo que menciona es la falta de puntería de los cañoneros, no solo del Huáscar, sino de la Independencia, porque no habían tenido tiempo de preparación y que obligan a Grau a embestir a la Esmeralda, a partirla en 2, porque los cañoneros no le daban. Había que cortarla con la proa del Huáscar. Con el espolón. Entonces, eso es verdad. Por otro lado, no es cierto que haya caído en insubordinación y desobedecido órdenes explícitas. La orden que tenía Grau era cortar las comunicaciones, capturar embarcaciones que pudieran ser digamos, más débiles, ¿no? que el Huáscar, pero huir si es que se enfrentaban a los acorazados, porque no había forma de poderse enfrentar. Y esa es la virtud de Grau. Luis Enrique, te agradezco tu presencia. Gracias, Quique. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, 138 años de la inmolación del almirante Miguel Grau. 10 de la mañana con 2 minutos. Ya viene el doctor Mario Camacho Perla con Usted Tiene Derecho. Con nosotros hasta el lunes. Ya el lunes está acá sentado en la silla del saber Philly Butters. El lunes ya está con nosotros Philly Butters y nosotros nos vamos a nuestra ubicación habitual en la producción del programa. Gracias por su sintonía. Estamos volviendo el día lunes a las 6 de la mañana. Gracias.